La fase de requerimientos significa lo siguiente, que en esta fase se realiza el recogimiento de las necesidades del cliente y el usuario se van a necesitar en el software que se ha desarrollado. Los lineamientos que tiene que seguir la fase de requerimientos son las siguientes: desempeño, disponibilidad, escalabilidad, facilidad de uso e ingreso de información, además de validación de información y seguridad. Esto es de vital importancia ya que es la parte más relevante del proceso, pues todo lo que se obtenga en esta fase será la base para la construcción del software. Los procesos que tiene son los siguientes. En primero es la extracción, que consiste en una comunicación intensa entre el cliente slash usuario para establecer claramente el problema que requiere una solución. El segundo proceso es el análisis, que usa técnicas de modelado y lenguajes como el UML para plasmar conceptos que son parte del problema y que formarán parte de la solución. El tercer proceso es la especificación, el cual tiene como objetivo documentar los requerimientos en formatos establecidos. El cuarto y último proceso es la validación y verificación, que en este, la información que ha sido documentada en la especificación debe ser validada por el cliente de forma que esté de acuerdo con lo que se ha establecido. Las metodologías que se usan generalmente en este tipo de proyectos son la Agile, la Scrum, la Kanban, Scrumban y la Lean. En la fase de levantamiento de requerimientos, tiene como objetivo principal sincronizar las expectativas del cliente con el producto final. Aquí se tienen que tomar en cuenta requerimientos relacionados con las características del software, donde estos pueden cubrir ciertos factores como el desempeño que garantiza la confianza, seguridad y desempeño del sistema, la disponibilidad que se refiere a estar al tanto todo el tiempo o al menos lo más posible para ser usado en cualquier momento. Escalabilidad que se refiere a que en el sistema tiene que estar hecho de una forma para poder incorporar e insertar en el mismo proyecto nuevas funciones y requerimientos sin tener que afectar drásticamente lo que ya se había trabajado. Y por último, pero no por eso menos importante, facilidad de información en uso y ingresos, que se refiere a que el sistema debe de ser simple de usar para los usuarios y sea fácil adaptarse a ello. Además, se tiene que tomar en cuenta la facilidad de pruebas, que tiene que tener herramientas para localizar errores en las pruebas, flexibilidad, que tiene que estar hecho para poder ser flexible en la parte de parámetros de datos, instalación, que debe ser sencillo instalar en máquinas sin ningún inconveniente, y mantenimiento, que es el que tiene que estar documentado todos los componentes del software, además de contar con una interfaz de administración y tener una forma de permitir un mantenimiento fácil en el futuro por si algunos inconvenientes salen durante los años siguientes. También tienen que hacer uso de las herramientas que ayudan a eliminar la ambigüedad de los requisitos de un proyecto. Por lo general, en este tipo de fases, por ejemplo, de requerimientos, se usa estándares como por ejemplo el ISO o la IEEE 29148 o el ISO 15288 o el ISO 24766. En la cuestión de fundamentos, estos deben definir la construcción de un buen requisito, las proporciones de atributos, los detalles de los requisitos, la aplicación iterativa y recursiva de procesos de los requerimientos y más. La entrevista se refiere a una conversación que se tienen dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre algo en particular. Es importante porque tiene que obtener información relevante sobre un tema, situación o persona a través de testimonios directos o de especialistas en el asunto a tratar. En la cuestión del rol entre entrevistador, es un medidor y evaluador que debe dirigir y controlar el proceso de la comunicación hacia objetivos específicos, que se debe de cuidar en aspectos de tiempo, principalmente preguntar cosas básicas y de más importancia para el proyecto. En la cuestión de comunicación, tenemos que escuchar sin interrumpir, emplear un vocabulario adecuado, evitar familiaridades, evitar que el vocabulario sea demasiado rebuscado o demasiado coloquial y tratar de mantener una voz más o menos equilibrada, tampoco muy bajo ni alto, y además de cuidar la pronunciación. En la cuestión de ambiente, el lugar en donde se tiene que realizar,
Tiene que tener condiciones adecuadas como de la luz y la temperatura que deben ser óptimas, además de no haber ruidos, humos u olores desagradables o cualquier otro elemento que pueda distraer de una y provocar alguna entrevista que no sea pues agradable. Además, la entrevista se debe de realizar cuando el entrevistado no esté ocupado ni distraído por ningún otro factor y pueda concentrarse totalmente en las preguntas que se le van a hacer. Al momento de identificar a la persona a la que va a ser entrevistada, se tiene que investigar e identificar qué persona tiene mayor conocimiento de información que el entrevistado pueda considerar útil. Y en la cuestión de las preguntas abiertas o cerradas, estas se utilizan cuando se desea formular una pregunta y proponer una lista de respuestas. Y en caso de las cerradas, se utilizan cuando se desea proponer una lista de respuestas a los encuestados. Hay varias metodologías para seguir una entrevista, pero las principales son tres. La primera, la estructurada, que se refiere a aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará de acuerdo al objetivo de su investigación. La no estructurada o libre, que se refiere a aquella que no parte de ningún guión predefinido, pero se va estructurando en función de cómo va avanzando la conversación. Y por último, pero no por eso menos importante, la semiestructurada, que es aquella que combina algunas preguntas cerradas con preguntas abiertas. Por ende, se trata de una entrevista más libre en el desarrollo de conversación y los temas. Para registrar una entrevista se pueden registrar de diferentes maneras, ya sea que el entrevistador o alguien más esté encargado de estar anotando lo que el entrevistado dice, o bien que se puede grabar la entrevista con el permiso del entrevistado. Después de terminar la entrevista, lo que se debe de hacer es analizar lo obtenido en conjunto con todos los miembros del grupo que van a trabajar en el proyecto. La encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y o cuantitativa de una población estadística, y para ello se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos estadísticos. Estas son importantes porque permiten conocer las características de la población u objeto, o población objetiva, por lo tanto, sus necesidades. Esto incluye forma segmentada por diversas variables como la ubicación geográfica, grupo socioeconómico, nivel de estudios, género, etc. Los encuestadores tienen que ser grandes vendedores y tener mucha confianza en sí mismos. Su rol es activo y requiere de grandes habilidades de convencimiento para lograr estimular a consumidores o personas que cumplan con el perfil a participar y responder de manera clara y sería una encuesta. En la cuestión de aspectos del tiempo, se debe de cuidar mucho que las preguntas sean lo más claras posibles para que los encuestados las puedan comprender y por lo tanto puedan responderlas de manera rápida. El cuándo y el cómo se deben de realizar es que se hacen dependiendo de lo que sea que busque una persona en específico, sea que pueda realizar una encuesta cuando se busca lanzar un producto nuevo al mercado y quiere saber qué decisión puede tener. También se puede realizar cuando ya se ha lanzado un producto y busca saber de qué manera se puede mejorar de acuerdo con el objetivo público que son las personas que ya lo utilizan. Dependiendo de lo que se busque en una encuesta, se puede elegir la población casual o se puede buscar información relevante a este tema. Los, encuesta los encuestadores tienen que ser grandes vendedores y tener mucha confianza en sí mismos. Su rol es un poco más activo y requieren de grandes habilidades de convencimiento para estimular a los consumidores o personas que cumplan con el perfil de participar y responder de manera clara y seria una encuesta. Las preguntas abiertas permiten al encuestado dar una respuesta libre. Por supuesto que el objetivo es que responda lo que el encuestador quiere saber, pero puede hacerlo habiendo desarrollado sus ideas y utilizando sus propias palabras. Por otro lado, en la cuestión de preguntas cerradas, son aquellas que se pueden responder con un sí o con un no, o bien tienen un conjunto limitado de respuestas, por ejemplo, los cuestionarios de opción múltiple, donde se eligen una de las respuestas dadas. En metodologías de encuestas hay varias formas de administrar una. La elección entre los modos de administración está influenciada por varios factores que incluyen los costos, cobertura de la población, flexibilidad para hacer preguntas, disposición de los encuestados a participar y precisión en las respuestas. El cuándo se deben de analizar los datos obtenidos de la entrevista es después de un plan de análisis definido y de haber revisado los objetivos. Se puede realizar un correcto análisis de los datos obtenidos. Y ya para acabar, la diferencia entre una entrevista y una encuesta son varias y cuándo se debe de utilizar ambas y en qué contexto. Primeramente, la encuesta tiene preguntas de opción múltiples o abiertas que son contestadas ya sea de manera impresa o online.
Por otro lado, las entrevistas son una conversación formal entre un entrevistador y un entrevistado cara a cara. Se utiliza una entrevista cuando se busca obtener información de una persona en específico. La información obtenida también se busca que sea más completa y profunda. Y se utiliza una encuesta cuando se busca obtener información de grandes grupos de gente. La información obtenida normalmente proviene de preguntas cerradas y por lo tanto no es tan extensa y detallada como la de una entrevista.